Buenos días y que Dios les bendiga, mis hermanos. Queremos dar gracias una vez más a nuestro Dios por el tiempo eh, maravilloso que su palabra nos promete, ¿verdad? Estamos estudiando de manera sistemática, de manera expositiva, el Evangelio de Mateo y de forma más particular estamos dentro de una ah, insistente demanda, un insistente reclamo del Señor en el capítulo 23 de Mateo, momento en el que él asume la confrontación directa con los escribas y los fariseos para establecer claramente el pecado que estos hombres no solamente estaban cometiendo en despropósito de ellos mismos, sino que estaban cometiendo en despropósitos del pueblo. ¿Usted me entiende? En despropósitos de la nación. Y lo vimos en el primer reclamo, Esa fue una de las declaraciones, ah, mire, características de esa realidad que yo les estoy mencionando. No solamente en despropósito propio, sino en despropósito de los que oyen. Porque en ese primer reclamo, el Señor Jesucristo les dijo a los escribas y los fariseos, ustedes ni entran ni dejan entrar a los que vienen entrando. ¿Mm? De manera que el problema no es tan solo ah, lo que la torcida convicción de estos hombres estaba provocando en ellos mismos, es también el impacto, el efecto de estas cosas en el pueblo de Dios, en aquellos que escuchan, en aquellos que oyen, que están atentos, en la iglesia de Cristo, ¿verdad? Si hablamos en nuestro contexto. Y hoy de manera particular, ¿verdad? También en este cuarto eh, reclamo que el Señor Jesucristo hace contra estos hombres desde el verso 16 hasta el verso 22. Nosotros vamos a ver el reclamo del Señor Jesucristo porque estos hombres no solamente habían abrazado esta convicción, sino que la enseñaban a los demás. Desde su posición de autoridad como sacerdotes, como escribas y fariseos de la ley, estos hombres enseñaban doctrinas de hombres, enseñaban imposiciones a los hombres y cerraban las puertas del reino de los cielos, ¿verdad? Con sus cargas y con su legalismo. La palabra de Dios nos enseña que estos hombres no eran más que ciegos espirituales. Ciegos espirituales. Y usted sabe cómo hay un dicho, ¿verdad? Que conocemos. Hay un dicho que nosotros conocemos y que utilizamos en muchos contextos y a veces decimos, en el reino o en el país de los ciegos, el tuerto es rey, ¿verdad que sí? En el país de los ciegos, el tuerto es rey. Pero mire, la condición de estos hombres eran que eran líderes ciegos. Los reyes mismos de este escenario, ¿verdad? Del dicho, eran ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, ¿eh? La palabra de Dios nos enseña, el propio Señor Jesucristo había enseñado ya. Lucas, capítulo número 6, verso 39, el Señor Jesucristo había enseñado, él de manera directa, este principio, esta máxima que se da, ¿verdad? En medio de aquellos hombres ignorantes cuyo peor mal no era la ignorancia, sino la pretensión de enseñar en medio de su ignorancia. Y dice el Señor allí en Lucas 6, y les decía una parábola, ¿acaso puede? Estoy en el verso 39 de Lucas 6, como introducción en esta mañana. Dice, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Esa es la realidad, mi hermano. Entonces, reitero, el problema no es tanto la ceguera de estos hombres. El problema de estos hombres era su interés, su intención, de enseñar, de ser líderes espirituales de la ley
de Jehová en medio del pueblo, su pretensión de guiar a los del pueblo. Este es el cuarto ay, ¿verdad? Que el Señor Jesucristo profiere a los escribas y a los fariseos y constituye, a entender de muchos, ¿verdad? El octavo de los ayes, pues es el único que no obedece al formato literario de los otros 7 ayes, donde el señalamiento era, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. En este cuarto ay que encontramos en el verso 16, el Señor dice, ay de vosotros, guías ciegos. Pero es un reclamo del Señor, ¿sí o no? Aunque no obedezca a la estructura de los demás reclamos del Señor Jesucristo, a los escribas y los fariseos, este era uno más que el Señor Jesucristo levantaba como acusación pública delante de aquellos hombres. Sin embargo, mi amado hermano, aunque difieran, constituye un señalamiento del mismo peso que apunta a la simulación de uno cuya naturaleza impedida no le permite guiar a nadie. El fariseo en su hipocresía estaba impedido espiritualmente para dirigir a otros. Y el problema grave, de nuevo, no era su impedimento, su falta de capacidad espiritual, sino su intención de ser autoridad en medio del pueblo. Entonces vamos a ver el detalle de este cuarto ay en este mensaje, mi amado hermano, que hemos titulado Perjuran en desprecio de lo sagrado. Vamos a ver Mateo 23, verso 16 hasta el verso 22. Dice la palabra de Dios allí, ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada. Pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, le dijo el Señor Jesucristo. ¿Ah? Versículo 17. Este reclamo llega hasta el verso 22. En una serie de reiteraciones del mismo reclamo. Verso 17. Insensatos y ciegos. Porque ¿cuál es mayor? ¿El oro o el templo que santifica el oro? ¿Mm? También decís, verso 18, si alguno jura por el altar, no es nada. Pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el altar, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por lo que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Señor Jesucristo lleva este reclamo a dimensiones eternas, a dimensiones celestiales, para darle el peso que tiene esta práctica que los escribas y fariseos habían asumido como una norma regular en medio de la nación, establecer pautas y criterios válidos para el perjurio. Y ustedes y yo lo vamos a ver ahora en detalle. Pero estos hombres no solamente estaban cavando tumba para sí mismos en términos espirituales, sino que estaban cavando tumbas para todos aquellos que eran prosélitos, todos aquellos que estaban siendo judaizados en la doctrina de los escribas y los fariseos. A pesar de que tenían la palabra de Dios en sus manos, estos hombres estaban torciendo las escrituras. La palabra de Dios está en medio nuestro, mi amado hermano, en medio de las iglesias de este tiempo. La palabra de Dios es inalterable, inalterable. Con todo y que usted tenga por allí disponible una serie de traducciones y versiones, no todas ellas de la misma calidad literaria o de la misma fidelidad a las copias de los originales, pero es la palabra de Dios, mi amado hermano, es la palabra de Dios. Cuando usted ve el reflejo de ejemplos como este de los escribas y los fariseos, que teniendo la ley de Jehová en las manos, siendo los que tradicionalmente conocían la palabra de Dios, siendo los administradores de la ley de Dios delante de la nación, eran los responsables justamente de haberla torcido y de enseñar a otros con esta
doctrina torcida para perdición de ellos y del pueblo. Hoy, mi amado hermano, usted y yo estamos advertidos de las mismas cosas. La palabra de Dios no pierde su vigencia. Lo hemos dicho desde que comenzamos a predicar esta serie de mensajes relacionada con los reclamos y los ayes del Señor. Esto es una advertencia para usted y para mí hoy. ¿Estamos de acuerdo? Esto es una advertencia para la iglesia de Cristo hoy, mi amado hermano. Y lo hemos visto en los primeros 3 ayes, cómo el Señor ha hablado a nuestros corazones. Y entendemos que lo hará por medio de este reclamo, de este cuarto reclamo en la mañana de hoy de igual manera. Vamos a orar. Padre, Dios del cielo, te alabamos nuevamente y bendecimos tu nombre. Queremos hacerlo ahora por medio de la atención, de la concentración, del enfoque en tu palabra que estará siendo predicada. Ayúdanos a todos los que estamos aquí por medio de tu Espíritu Santo, al expositor y al oyente. Ayúdanos. Que tu Espíritu Santo sea el protagonista, oh Señor, y tu palabra sea la herramienta, sea la espada en sus manos para transformar nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Mi amado, estos hombres, escribas y fariseos hipócritas, tenían una peligrosa distorsión de su escala de valores. Para ellos el valor de la adoración a Dios era medida por el valor externo de las cosas materiales que servían de herramienta para la adoración. Si los escribas y los fariseos velaban sobre el orden del templo, sobre el orden de los impuestos que eran cobrados para la manutención del templo, sobre la disposición y la custodia de aquel tesoro que había en el templo que servía para la manutención y el aval de todo el ejercicio sacerdotal en la nación, era más preciado para ellos el oro que el servicio ministerial. Era más preciado para ellos el orden y todo el establecimiento concreto, físico, estructural del templo y de sus sacrificios y de su religiosidad, que al Dios a quien ellos estaban pretendidamente adorando. Una escala de valores torcida, completamente aberrante. A raíz de esta actitud, mi amado hermano, se entiende claramente el desprecio que estos hombres sentían por el Señor Jesucristo. Porque para ellos lo más importante era el valor de la herramienta externa con la cual ellos glorificaban o pretendían glorificar al Dios de los cielos. Pero el Señor Jesucristo, el unigénito de Dios, el Mesías anunciado, este hombre no tenía nada que fuese digno de exaltar. ¿Usted quiere que yo se lo diga en buen dominicano? No tenía nada en la bola. ¿Usted me entiende? Un hombre de Nazaret que al verlo uno podría decir, pero ¿y quién es este? ¿Y quién es este? Y de Nazaret, de ahí no puede salir nada que sirva. ¿Quién es este hombre? Pero este lo conozco yo. Este es el hijo de José y de María. El Señor Jesucristo nos representaba, de hecho, el profeta Isaías, allí al final del capítulo 52, nos recuerda que el Mesías no tendría parecer alguno para que le deseáramos. Acompáñeme a Isaías, capítulo 52, para que usted y yo veamos esa descripción. Mire, una descripción que nos habla del Señor Jesucristo, del Mesías anunciado como raíz de tierra seca. Un hombre sin parecer alguno. Capítulo 52, verso 13. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura, más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién habrá creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él.
subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Oiga, mi hermano, fue despreciado y desechado entre los hombres, ¿sí o no? Tanto que se le terminó llamando varón de dolores, experimentado en quebrantos. Ese era el Señor Jesucristo. Con razón los escribas y los fariseos, por tanto, despreciaban al Señor Jesucristo porque no tenía nada loable en su apariencia externa. Y estos hombres eran capaces de menospreciar el templo, exaltando el oro que había en el templo. Los escribas y los fariseos eran expertos en medio de su distorsión de su escala de valores, exaltar lo material y marginar, menospreciar los elementos de la verdadera adoración espiritual al Dios vivo. Y eso era lo que el Señor Jesucristo les estaba reclamando en este tiempo, mi amado hermano. Ese era el reclamo del Señor Jesucristo. Así ocurría con su adoración en sentido general. En el templo y en su cosmovisión religiosa, y lo que era peor, mi amado hermano, así enseñaban, así guiaban al pueblo. Nos enseña la porción. Para complicar más el escenario de los escribas y los fariseos, mi amado, en el templo y en medio de toda aquella consagración de los elementos del culto al Dios vivo, enseñaban el uso del juramento como práctica de compromiso sobre la palabra de los hombres. Y usted y yo, mi amado hermano, sabemos lo que el Señor Jesucristo vino a poner en orden con respecto a los juramentos. Vaya conmigo a Mateo, capítulo 5, por favor. En Mateo el Señor Jesucristo les dijo a los que le oían, ustedes han oído que fue dicho, no jurarás en falso testimonio, no perjurarás, esa es la palabra, no perjurarás. Pero yo os digo, ¿qué decía el Señor? Pero yo os digo, Mateo 5:33. Vamos a leerlo, mi amado hermano. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás. No perjurarás. Usted sabe lo que significa la palabra perjurar, ¿verdad? Jurar en vano, jurar falsamente. ¿Ah? Jurar, cometer perjurio para dar la impresión de seriedad y de veracidad a un compromiso que no se tiene la intención de cumplir. Usted sabe lo que es eso, ¿verdad? Mire para acá, mire para acá. Usted cruza los dedos, se lo pone aquí en la espalda, ¿verdad? Y dice, sí, yo te pago eso. Cuenta con eso mañana, pero mire los deditos aquí. ¿Qué es eso? Perjurio. Lo que pasa es que eso usted y yo lo vemos entre los niños, ¿verdad que sí? O en los muñequitos, en la televisión. Nos cruzamos los deditos, nos ponemos aquí en la espalda y entonces ya pensamos y entendemos que nuestra declaración, nuestro juramento está amparado por esa señal que estamos haciendo. Y no vamos a ser comprometidos, porque ya yo me aseguré. Este era el proceder en términos espirituales de estos hombres, mi amado. Óigame, si usted y yo jugamos de esa manera, con cosas triviales, casi estará bien si usted y yo sabemos de qué se trata, pero jugar con las cosas santas, perjurar y enseñar el perjurio en medio de las cosas santas, era digno de que el Señor les declarara a estos hombres: ¡ay de vosotros, guías ciegos, hipócritas! Ese era el reclamo del Señor, mi amado hermano. Mire el verso 34, lo que dice el Señor Jesucristo de Mateo 5. ¿Qué dice el Señor? Pero yo os digo, ¿qué dice? No juréis en ninguna manera, ni perjurio, ni juramento verdadero. ¿Usted me entiende? Ni siendo verdad, ni siendo mentira. No, usted no tiene por qué jurar. Su sí debe ser sí y su no debe ser no. Punto. El cristiano que vive dice, mira, ¿qué? No, yo te lo juro por mi madre. ¿Qué es eso, mi hermano? Eso es una mala palabra, es una palabra inapropiada, eso es una palabra inmunda en la boca de un cristiano. ¿Quién ha visto un cristiano que mira por mi madrecita santísima? Mi hermano.
Tenemos que entender lo que la palabra de Dios nos está diciendo. El Señor Jesucristo vino a poner en orden toda la ley, ¿sí o no? Vino a poner en orden todas las cosas. Y aunque ellos habían escuchado, no perjurarás, el Señor vino a decir, ustedes oyeron eso, pero yo les digo, no juréis de ninguna manera. De ninguna manera. Ni por el cielo, ni por el trono de Dios, sigo leyendo, verso 35, ni por la tierra, porque es estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni siquiera por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello de los tuyos. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, ¿qué dice allí? De mal procede, mi hermano. De mal procede, mi hermano. Esa es la realidad. Y el Señor lo había dejado bastante claro. La palabra de Dios ya había declarado la sentencia de Dios en la ley que entregó a Moisés acerca del perjurio. Levítico 19:12, si quiere anótalos, no lo tiene que buscar, yo lo voy a leer para ti. Levítico 19:12 dice, y no juraréis falsamente. Eso es perjurio. No juraréis falsamente. Ahí la palabra en hebreo que se usa es shabbat sheker. Esa es la expresión que se usa, pero en el griego la palabra para perjurio es la palabra epiorqueo. Epi contra orcos, juramento, contra el juramento, ir en contra del juramento. Las palabras son equivalentes, lo único que una está en hebreo, la otra expresión está en griego. No juraréis falsamente, no perjuraréis por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Eso dice Levíticos, verso 19, capítulo 19, verso 2. Y el Señor partía de esa declaración de la ley y la ponía en su justa dimensión y les decía a la nación en aquel tiempo, ustedes han oído esto, que no perjuren, pero yo os digo, no juren, no hagáis juramento de ninguna manera. De ninguna manera. Esta era la razón, mi amado hermano, del reclamo del Señor Jesucristo a estos hombres. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada. Pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, decía el Señor, porque ¿cuál es mayor? ¿Cuál es mayor? ¿El oro o el templo que santifica el oro? ¿Eh? Es como preguntar, ¿cuál es mayor? ¿Cuál es mayor? ¿Los huevos de la gallina de oro o la gallina? ¿Eh? ¿Cuál es más importante? ¿Cuál es mayor? ¿El oro del templo o el templo que santifica el oro? Estos hombres, mi amado hermano, admitían con su perjurio, por medio de su escala de valores, el ejercicio de la falsedad, de la mentira, mientras su escala de valores no fuese impactada, no fuese distorsionada, ellos admitían el perjurio. ¿Usted no se está dando cuenta de esto? Cuando la ley de Jehová dice, no juraréis en vano, no perjuraréis. Y de hecho, si usted le agrega a eso el orden del espíritu de la ley que el Señor Jesucristo estableció, no juraréis de ninguna manera. Pero estos hombres estaban validando el perjurio. Usted no se está dando cuenta cómo ellos lo hacen. Cuando ellos dicen, el que jura por el templo no es nada, pero el que jura por el oro del templo, ahí sí está cogido. Es deudor. ¿Qué es lo que están haciendo ellos? Están estableciendo un criterio para que usted pueda jurar por eso y no es nada. ¿Usted me está entendiendo? No, mira, te juro por el templo, te lo juro. Ah, pues eso no es nada. Si es mentira, no te cae juicio, porque eso no es nada. Jurar por el templo no es nada, decían los escribas y los fariseos. Es más, yo creo que ya a fuerza de tanta práctica, a uno que le dijeran eso, te juro por el templo, debía poner una carita. Por el templo, júrame por el oro del templo. Porque ya era conocido que los escribas y los fariseos habían enseñado que jurar por el templo no era nada. Habían establecido, óigame, no solamente admitían el perjurio, promovían el perjurio, ¿sí o no? Promovían el perjurio, porque al establecer un criterio para que no fuera nada jurar por eso, todo el que juraba falsamente se iba a ir por ese criterio.
¿Por qué? Porque no era nada, según ellos, jurar por el templo. Este era, mi amado hermano, este era el problema de los escribas y los fariseos. Un juramento por el templo, constando que en el interior estaba el lugar santo, el lugar santísimo, mi amado hermano. Cosas sagradas delante de nuestro Dios, establecidas en su orden por él mismo. No significaba nada para los escribas y los fariseos. Pero un juramento por el oro del templo dejaba obligada a la persona. La distorsionada escala de valores, la oportunidad para el perjurio, el uso del juramento en sí, que ya el Señor había prohibido, el menosprecio de los espacios sagrados del templo, todo, absolutamente todo, estaba hecho un desastre en las mentes y en los corazones de los escribas y los fariseos. Y lo peor era que ellos enseñaban esto, mi amado hermano, a la nación. Lo importante, mi amado hermano, por tanto, no es el púlpito en la iglesia, es la palabra de Dios que se predica desde el púlpito en la iglesia. Amén. Eso es lo importante. Usted y yo tenemos que ajustar nuestra escala de valores si usted y yo la tenemos distorsionada. Lo importante no son los elementos audiovisuales y las consolas y los amplificadores y las bocinas. Lo importante es la alabanza al Dios vivo que nosotros elevamos y utilizamos esos medios para que sea escuchada por la iglesia. Eso es lo importante. Y estos hombres, mi amado hermano, tenían una distorsión, una distorsión. Y hoy, mi amado hermano, nosotros corremos el riesgo como iglesia de entender que lo importante son los elementos materiales que constituyen la identidad de la iglesia. Cuando usted y yo sabemos que lo importante es que el Dios de los cielos habite en medio nuestro, por medio del cumplimiento de su palabra, por medio de nuestra sujeción al Espíritu de Dios. Una iglesia que no procure, mi amado hermano, andar conforme a la palabra de Dios, agradando al Dios de los cielos, siendo dirigidos en oración y en lectura constante de la palabra de Dios por su Espíritu. Mire, puede ser un anfiteatro lleno, óigame, de pantallas digitales y elementos de adoración, instrumentos, pero no estará agradando al Dios vivo, mi amado hermano. Y yo no estoy diciendo que estas cosas son pecaminosas en una iglesia. Yo lo que estoy estableciendo, mi amado hermano, es que nosotros sepamos ajustar nuestra escala de valores. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo perentorio? ¿Qué es lo que le agrada a Dios? ¿Y qué es lo que nosotros podemos utilizar como herramientas cada vez mejores, cada vez de mayor calidad, si nos es posible, para que nuestra adoración pueda ser vista, pueda ser escuchada, pueda viajar, pueda llegar a los confines de la tierra si es necesario? Nosotros no proyectábamos nuestros mensajes y no solíamos hacerlo. Antes bien, mire, yo se lo confieso, mi corazón rehuía esas cosas. Rehuía esas cosas. YouTube, transmisión de mensajes. No, 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 no. Déjame con el que Dios haya traído esa mañana para escuchar la palabra de Dios. Déjame con ese grupo. Y usted sabe lo que hizo estos últimos 2 años con nosotros, ¿verdad? Nos puso a transmitir el mensaje. Y aquí estamos. Y aquí estamos. Ahora, ¿eso es lo importante? Eso no es lo importante, mi amado hermano, pero es y tiene en sí mismo cierta importancia para lo que hacemos y para la difusión y la transmisión del mensaje. No es lo importante. Usted y yo debemos velar por el buen orden de estas cosas. El oro recaudado por los escribas y los fariseos por medio de los impuestos para el templo no era lo importante, era necesario. Pero estos hombres tenían una escala de valores, mi amado hermano, distorsionada. Por tanto, aprendamos a definir nuestra escala de valores en cuanto a lo verdaderamente importante, amado hermano. Ambas cosas lo son, el templo y el oro lo eran, el altar y la ofrenda lo eran, el templo físico y sus equipos lo son, pero no en comparación con lo que es superior en naturaleza para agradar
al Dios de los cielos. Mira el verso 18, como el Señor Jesucristo sigue insistiendo, ¿verdad? Casi como una suerte de paralelismo allí, otro reclamo, igual, equivalente. También decís, si alguno jura por el altar, no es nada. Eso dicen ustedes. Y cuando el Señor Jesucristo dice también decís, es que ellos lo enseñan así. Ellos estaban enseñando estas cosas. Esta actitud era prácticamente un lineamiento religioso en medio de los judíos en aquel tiempo. Ustedes decís, si alguno jura por el altar, no es nada. No es nada. De nuevo, todo aquel que quiera jurar falsamente, en vez de ponerse los deditos cruzados en la espalda, jure por el altar, que no es nada. No es nada. Ni jurar por el templo, tampoco es nada. Pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, decía el Señor Jesucristo. Porque ¿cuál es mayor? ¿Cuál es mayor? ¿La ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Un juramento por el altar no era válido. Pero la ofrenda que estaba sobre el altar, mire, constituía para ellos el más alto valor. El más alto valor. Evidentemente, mayores, en este caso, mi amado hermano, son el santuario y el altar, que es lo que da el carácter de sagrado, de sacro, a lo que es menor, es decir, el oro y la ofrenda allí en el templo. Es igual, mi amado hermano, es como el cargo de primer mandatario de una nación, ¿eh? O monarca de una nación, ese cargo, allí lo importante es el cargo. No la persona que, mire, circunstancialmente ocupa ese cargo cada 4 años. Ahí lo importante es el cargo, ¿sí o no? No la persona. Usted y yo tenemos que tener eso bastante claro. Por esta razón, el espíritu de la ley quedó establecido como instrucción por el Señor Jesucristo, de la manera en que Él lo estableció. No juréis en ninguna manera. No juréis en ninguna manera, sino sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Óigame, si usted no tiene el aval de responsabilidad en su palabra como para no tener necesidad de jurar, mire, revísese. Óigame, revísese y construyalo. ¿Usted me entiende? Revísese y usted tenga vida y usted asistencia y la dirección del Espíritu Santo en su vida. Usted puede ajustarse a la voluntad perfecta y agradable de Dios. Mientras usted tenga vida, poco a poco, mi amado hermano, poco a poco, la palabra de Dios dice que aquel que es fiel en lo poco, en lo mucho, que es 16, verso 10, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Y el verso 20, mi amado hermano, nos sirve como un resumen para toda esta declaración del Señor Jesucristo en contra de los escribas y los fariseos. Verso 20 al verso 22. Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. ¿Estaba el Señor Jesucristo validando el juramento o estaba el Señor Jesucristo advirtiendo sobre la dimensión del juramento? Por lo cual había dicho, no juréis, no juréis, ni por el cielo, ni por la tierra, no juréis. Ustedes no saben lo que ustedes están diciendo. Eso es en pocas palabras lo que el Señor Jesucristo estaba diciendo. Ustedes no saben en el compromiso que ustedes se están metiendo cuando ustedes profieren un juramento. Aún sea, mire, es más, ni siquiera por sus cabezas juren, porque ustedes no tienen control sobre ustedes. En consecuencia, mi hermano, el reclamo del Señor Jesucristo expone a estos escribas y fariseos como los responsables de invertir las verdades y los principios de la ley.
como si el oro fuera superior al templo o la ofrenda al altar. De modo que el juramento por el segundo criterio de cada una de estas fórmulas pareadas que estos versículos nos ofrece, eximía de obligación al que estaba perjurando, revelándose a sí mismos ellos como ciegos y necios, guías peligrosos, y de los cuales se debe desconfiar y por lo tanto evitar. Mi amado hermano, identifiquemos cuáles son las cosas de verdadero valor para Dios en medio de nuestra adoración como iglesia. Identifiquemos cuáles son esos elementos particulares en medio de nuestra adoración, en medio de nuestra vida como iglesia. Porque si nuestra ceguera no nos permite ver el verdadero valor de la adoración espiritual, de la adoración que hace uso ciertamente de los elementos materiales, del servicio, de la alabanza, pero sin perder de vista, mi amado hermano, el verdadero valor de las cosas, el verdadero valor, aquello que verdaderamente merece adoración. Si en nuestra ceguera espiritual, mi amado hermano, es más valioso el oro del templo que el templo mismo, o es más valiosa la ofrenda que el altar, estamos mal, mi amado hermano. Tenemos una profunda distorsión en nuestra escala de valores, pero ciertamente es un mal menor comparado con que estemos enseñando estas cosas a otros, convirtiéndonos en ciegos, guías de ciegos, con pretensión de guiar a otros. Es entonces imperiosa la necesidad de venir arrepentidos a los pies de la cruz de Cristo, sin juramentos, mi amado hermano, con nuestro sí y con nuestro no, descansando en la ayuda de su Espíritu Santo para que podamos hacer su perfecta y santa voluntad. El Señor Jesucristo había declarado cuál era de manera directa el espíritu de la ley. Haz que tu palabra revele a Cristo en tu vida. No hay necesidad de juramentos. No hay necesidad de juramentos. Que tú sí sea sí y que tú no sea no. Más de eso, mi hermano, mire, estamos ofendiendo una instrucción directa de nuestro Señor Jesucristo. Estamos ofendiendo una instrucción directa. Estamos en una actitud de pecado delante de nuestro Señor Jesucristo, quien ya ha declarado, mi amado hermano, que por nuestras palabras nosotros seremos condenados. De manera, mi amado hermano, que este es el señalamiento del cuarto ay contra los escribas y los fariseos. Hombres que en una distorsionada escala de valores sobreponían el valor material de las cosas delante de la verdadera adoración del Dios vivo. No solamente abrazando el perjurio, sino promoviendo delante de los hombres el que fuesen hechos juramentos falsos, juramentos sin validez. El que jura por el templo no es nada, el que jura por el altar no es nada. En cuanto se mantenga el valor de aquellas cosas materiales que tienen brillo, que tienen alabanza de los hombres, que tienen valor material, mientras se mantenga esa escala de valores, definitivamente, mi amado hermano, ciegos, guías de ciegos. Una gran advertencia para el pueblo de Dios hoy. Una gran advertencia. De manera que tú y yo estamos llamados como pueblo de Dios aquí, en esta pequeña iglesia local, a poder valorar apropiadamente qué es lo que nosotros estaremos elevando delante del Dios vivo como adoración a su nombre santo. ¿Es el espacio físico? ¿Son los ajustes físicos? ¿Son los medios electrónicos? ¿Son nuestras arcas? Mire, mi amado hermano,
La palabra de Dios y el propio Señor Jesucristo nos enseña con crudeza que es el corazón de cada uno de nosotros. Amén. Es el corazón de cada uno de nosotros lo que nosotros tenemos que presentar al Señor en adoración, en un culto vivo y racional, en un culto vivo, santo y racional al Dios vivo. Amén. Padre Dios del cielo, te damos gracias por esta tu palabra en esta mañana. Una gran distorsión, oh Dios de los cielos, una gran distorsión, una escala de valores torcida, oh Señor, es la que caracterizaba a aquellos hombres en aquel tiempo que fueron objetos del señalamiento de tu Hijo Jesucristo. Pero, oh Dios y Padre, no hemos cambiado, no hemos cambiado. ¿Cuántos pretenden hoy, oh Señor, medir la calidad, valorar el culto y la adoración a tu nombre, partiendo de los elementos externos, materiales, físicos, oh Dios de la gloria, que se usan para llevarlos a cabo? Cuando tu palabra, oh Dios, lo que nos exige es un corazón cuyas palabras sea sí, sí y no, no. Donde no haya necesidad de juramento para avalar nuestro compromiso delante de ti. Ni delante de ti, ni delante de los hombres. Oh Dios de los cielos, danos tal corazón. Danos un corazón transparente delante de tu presencia. Si es tu voluntad, tú también nos darás, oh Señor, las facilidades materiales para elevarte una adoración de calidad, una adoración rica en alabanza, oh Señor, en facilidades y espacio para tu pueblo, para que tu pueblo se reúna a adorar y a exaltar tu nombre. Pero eso lo harás en tu tiempo y lo harás en tu voluntad. Y en el proceso, oh Dios de la gloria, es nuestra oración en esta mañana, que tú hagas de nuestros corazones, corazones sujetos a una escala correcta de valores, a una escala correcta de valores, en donde nuestro sí no se pervierta ni a la derecha ni a la izquierda, en donde nuestro no se pervierta ni a la derecha ni a la izquierda, oh Dios del cielo. Que podamos ser capaces de rechazar, oh Señor, avances materiales de hombres de este mundo. Que podamos con discernimiento esperar, oh Señor, que tú suplas por medio de tu iglesia. Para que la adoración a tu nombre, oh Dios de la gloria, pueda estar respaldada por un corazón que valora, por un corazón que discierne, oh Señor, la verdadera gloria, la verdadera alabanza, el verdadero valor de un espíritu dirigido, oh Dios del cielo, por tu palabra y por tu perfecta y santa voluntad. Que no sea, oh Dios de la gloria, la expectativa de los hombres, incluyéndonos a nosotros mismos, los que regule, oh Señor, el compromiso de nuestra adoración. Que nosotros podamos adorarte con lo que tú nos des, con lo que tú nos tengas a mano para adorarte, oh Dios del cielo. Que tú puedas mover nuestros corazones para una adoración limpia, una adoración honesta, transparente. Mira nuestros corazones en esta mañana, oh Señor. Mira nuestros corazones y ayúdanos a inclinarlos delante de ti para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén.